mucha más felicidad. Felicidad. This is chemistry, not fantasy. We know this now. Esto es química, no es fantasía. The other reason why the vegans are so happy mentally La otra razón por la cual los veganos son tan felices mentalmente is because when you go vegan, you realize you've been constipated your whole life and you didn't even know it. es porque ustedes cuando se vuelvan veganos se van a dar cuenta de que toda la vida sufrían de constipación y ustedes ni siquiera lo sabían. Who wouldn't be happy to shit more? ¿Quién estaría mucho más contento de poder ir al baño I think they all a got it. pecar más para que sea más decente? I think they all got it. Anyway, you can actually, there's a study on nutritionfacts.org. Hay un estudio en nutritionfacts.org. And the conclusion was that the vegan eaters go to the bathroom 6 times more than the meat eaters. Y dice que los veganos van al baño 6 veces más que las personas que consumen carne animal. Why do you think I'm smiling all the time? ¿Por qué creen que yo me estoy riendo todo el tiempo? Thank you. Gracias. Our spiritual health is affected by the consequences of our food choices. Nuestra salud espiritual también está afectada por las decisiones que hacemos sobre nuestra alimentación. Eating plants, veganism is in profound alignment with the world's major religions. El hecho de alimentarnos a base de plantas está alineado con las con las principales religiones del mundo. When my friends and colleagues here in remote ear, when we were in Asia, Cuando con mis amigos y colegas estábamos en Asia, I could go to a restaurant and request a Buddhist meal in Japan, for example. yo podía ir a un restaurante, por ejemplo, en Japón y pedir una comida budista. Buddhist, and Buddha was a vegan. Buda era vegano. And the Hindus, they have a concept, which is, by the way, the world's oldest religion. It's the mother of all religions, Hinduism. Si el hinduismo, que es la madre de todas las religiones, es la religión más antigua, They have a concept called ahimsa. tiene un concepto llamado ahimsa. How many people have heard of ahimsa? ¿Cuánta gente ha escuchado sobre ahimsa? Now, I'm not a theologian or a sage or a holy person, No soy teológico o ni una persona pues como santa, but I know something about this, and ahimsa is the principle of nonviolence to all beings. pero sé algo de esto y ahimsa es el principio de la no violencia contra cualquier tipo de ser o de vida. And those of us in the Christian and Jewish tradition, we have the 10 Commandments, of course. Y todos aquellos en las religiones judías o cristianas tenemos los 10 mandamientos, Which of course includes thou shalt not kill. Que de por sí, o sea, You will not incluyen el mandamiento que dice no matar. I don't recall, even in Sunday school, they never said, oh, but there's an exception for these animals over here. They never said that. No exception. Sí me acuerdo que pues cuando yo iba los domingos a la escuela dominical de la iglesia, nunca me dijeron que había una excepción a ese mandamiento. Pero que es que no podemos matar los animales. Nunca le dijeron que hubiera una excepción. It also says, thou shalt not steal. También dice que no debemos robar. And what the hell are we doing on a dairy farm? ¿Y qué es lo que estamos haciendo en una finca lechera? We're stealing their babies, we're stealing their milk, Le estamos robando sus bebés, le estamos robando su leche, we're stealing their time, we're stealing their happiness, le estamos robando su tiempo, su felicidad. we're stealing their very purpose of being on this earth, which is to live purposeful and celebratory lives. Le estamos robando el fin de sus días en el cual es vivir una vida con propósito y con celebración. As an aside, understand that the chicken, Bueno, por otro lado, entiendan que los pollos, the chicken was an obscure bird wandering around in the jungles of Asia. el pollo era un pájaro que se la pasaba deambulando en la Jungles. selva, en los bosques de Asia. And just like with the other food animals, we bred them into an existence of a horrible life. Y así como hemos hecho con los otros animales, también les cambiamos su existencia hacia una vida horrible. So in contrast, of course, plant-based cuisine is in profound alignment with the religions. It's
feminine in nature because it requires watering, it requires love, it grows back more, it's feminine in nature. Además, pues, de que va de la mano de, o sea, va de la mano de todas las religiones del mundo, también tiene una naturaleza femenina porque necesita amor, necesita cuidado. And I get in trouble with this one with my mom, but here it goes. Bueno, a veces me meto problemas con mi mamá, pero bueno, aquí les va. My question when it comes to the spiritual health is why aren't the religious leaders today following the teachings of the religion that they're supposed to represent? Bueno, cuando hablamos de la salud espiritual, él tiene la pregunta de por qué los líderes de las religiones de hoy de verdad no siguen los principios The principles, los principios de la the religión teachings, the y las teachings. enseñanzas. And that's our spiritual health. Let's talk about our societal health. Bueno, eso fue todo sobre nuestra salud espiritual. Empecemos a hablar ahora sobre la salud social. Besides Hippocrates, there was another dead white European male, a Greek guy named Pythagoras. O sea, además de Hipócrates, también había otro hombre blanco griego llamado Pitágoras. Pythagoras. How many people took geometry and had to deal with the Sí, Pythagorean ¿cuánta gente theorem? tomó geometría y le tocó lidiar con ese teorema de Pitágoras? Well, he wasn't just a mathematician, he was a philosopher. Que no fue solo matemático, también fue un filósofo. And he said, as long as thousands of years ago they said this. Hace miles de años dijeron esto. He said, as long as mankind, as long as we kill the animals, we're going to kill each other. Si seguimos matando a los animales, nos vamos a estar matando a nosotros mismos. He said, you will never find happiness so long as you're harming someone else for your own benefit. Nunca vas a encontrar la felicidad si estás haciéndole daño a alguien más para tu propio beneficio. And more recently, Leonard Tolstoy said, so long as there are slaughterhouses, there will be battlefields. Y más recientemente, León Tolstoy dijo, mientras hayan mataderos, van a seguir existiendo campos de batalla. But that's philosophy. Pero eso es filosofía. Let's connect the dots of history. Y empecemos a conectar los puntos de la historia. There are two institutions that are a direct result of animal agriculture. Two institutions that came about because of animal agriculture. Okay, bueno, hay dos institutos que surgieron después de la industria de la agricultura animal. And this shocked me when I first heard it, and once I started thinking about it, I think enough of it to share it with you. Y esto me dio pues como un choque cuando empecé a escuchar sobre esto, pero The first institution is the institution of war, armed conflict, war. la primera institución es la guerra, conflicto armado. You see, thousands of years ago, the only people who had wealth were the ones who owned the animals. Hace miles de años solamente la gente que tenía dinero era la gente que podía tener animales. And the only way, or the main way, to get more wealth was to take the other kings or the other rulers or the other wealthy man's animals. Y la única manera de obtener más dinero era quitarle los animales al otro rey o al otro dictador o al otro hombre rico. As a matter of fact, the Sanskrit, the Indians have the language Sanskrit. The Sanskrit word for war means the desire for more cows. Bueno, la palabra en sánscrito que The word for war in o sea, Sanskrit. la palabra en sánscrito usada para la guerra significa el deseo de más vacas. The phrase per capita means per head of cattle. Sí, la expresión per cápita quiere decir por cabeza de ganado. The very word capitalism comes from per head of cattle. Entonces la palabra capitalismo viene en sus orígenes de la expresión por cabeza de ganado o de vaca. But even today, we don't fight over the cows, but it's the same mentality of might makes right. It's the same mentality of conquest. It's the same mentality of elitism that we're better than them so we can conquer them. It's the same mentality. Y aunque ahorita no peleemos por las vacas, es de todas maneras la misma mentalidad. Es la misma mentalidad de pelear. No, we don't fight for the cows. We fight over the idea of might makes right.
the mentality that they're weak and we are strong and we can Sí, take la over mentalidad de everything. que ellos son, que hay otro que es más débil y nosotros somos más fuertes. And so the idea here when it comes to our societal health, we'll never have a society where we treat each other well, so long as we treat the animals the way that we do. Bueno, y cuando viene a nuestra salud social, nosotros nunca vamos a tratar bien a los otros, mientras que no tratemos también bien a los animales. Thank you. And finally now, a word on the environment. Y finalmente ahora vamos a hablar sobre el medio ambiente. How can we consider ourselves environmentalists if we eat animals? ¿Cómo nos vamos a considerar defensores del medio ambiente si estamos consumiendo animales? Many have said it, but James Cameron, who is well known as a famous Hollywood director, James Cameron said the number one harm against the environment is animal agriculture. James Cameron, un director de cine, dijo que el daño número uno que se le hace al ambiente es el cultivo, la explotación de los animales. They estimate over 50% of the greenhouse gases, if you believe in man-caused global warming, 50% of the greenhouse gases are because of animal agriculture. El 50% de los gases de invernadero son causados por la industria de los animales. Over 52%, I think it's 54% of the municipal water goes to feed the animals. Y que entre 52 y 54% del agua municipal se usa para alimentar a los animales. Almost 50% of the land in the United States is used for animal agriculture. Aproximadamente el 50% de la tierra en los Estados Unidos se usa para el cultivo, para la industria de los animales. Thanks for the help. So, in summary about the environment, the number that I'd like you to remember, the number is a ratio of 15 to 1. Bueno, el número que yo quiero que recuerden es 15 a 1. Esa relación. 15 a 1. And what is that ratio for? For every 15 land, water resources required to raise animals, Por cada 15 agua o diferentes recursos para levantar los animales, we only need 1 unit land, water resources for plant agriculture. nosotros necesitamos solamente una unidad, ya sea de tierra o de agua, para cultivar vegetales. So if we're concerned about the environment, we can pretty much take care of the entire environmental problem if we stop eating animals. Problem solved. Si nos preocupa el ambiente, entonces, solo con resolver ese problema de la industria animal, con eso ayudamos muchísimo al medio ambiente. And now we're going to summarize them and we'll take some questions and answers. But first, isn't Bibi great? Hasn't she been great at translating? Thank you. We might have done this without you guys. En resumen, vamos a tomar las preguntas que tengan. So in summary, I've come to understand all of this. I mean, we've talked about maybe even some unpleasant things tonight. Bueno, en resumen, vamos a hablar Unpleasant things. no, hemos hablado sobre algunas cosas que no son muy placenteras, But it's really, really good news because it doesn't have to be this way. pero son buenas noticias porque no tiene que ser de esta manera. We don't need to eat animals. We don't need to eat animals. Nosotros no necesitamos alimentarnos de animales. We don't need to kill to live. No necesitamos matar para vivir. We don't need to kill to live. No necesitamos matar para vivir. I've come to understand this as a liberation, Yo vengo a entender que esto es como una liberación, a good news liberation. una liberación de buenas noticias. It's a way out. Es una manera de salir. Veganism is a way out. It's walking through a different door than the doors we've previously been shown. El veganismo es una salida, es una manera de caminar sobre otras, a través de otras puertas diferentes a las que nos han enseñado. And the small price to pay to walk through that door Y el pequeño precio que hay que pagar para caminar a través de esa puerta is that we give up the animal products es que debemos de dejar a un lado los productos animales. But as I travel now on 4 continents,
Pero así como he estado viajando ahora en 4 diferentes continentes, I've come to understand how the cuisine, the vegan cuisine, is so bountiful, so plentiful, so tasteful. The variety never ends. he venido a ver cómo es deliciosa la cocina vegana, cómo tiene sabores y cómo hay de variedades que no terminan. And I have the 4 or 5 kilos to prove it. Que tengo los 4 o 5 kilos para probarlo. I really do. Sí, de verdad que sí. Need to work on that. Tengo que trabajar en eso. So the good news is we can have more peace with each other. Las buenas noticias es que podemos tener más paz el uno con el otro. We can have more peace in the world, Podemos tener más paz en el mundo. but we have to be willing to give the peace. Pero tenemos que tener la voluntad de dar esa paz. How can we pray for peace at the dinner table ¿Cómo vamos a estar rezando por paz en la mesa que nos vamos a sentar a comer? and then moments later dine on the corpses of animals that were produced through violence? Y momentos después estar alimentándonos con los cadáveres de animales que fueron muertos a través de la violencia. It's inconsistent to ask for something you're not willing to give. No tiene consistencia preguntar pedir por algo que tú no estás dispuesto a dar. We can have more freedom, we can have more equality, Podemos tener más libertad, más equidad. we can have more respect for females, Podemos tener más respeto por el sexo femenino, but we have to be willing to give it. pero tenemos que estar dispuestos a dar. So in conclusion, Entonces, en conclusión, somebody once asked me, why be vegan if you had to give it in a few words? porque alguien le preguntó alguna vez por qué uno debe ser vegano en pocas palabras. So I thought of it, and I thought of the elevator pitch. Entonces, bueno, yo pensé en eso y pensé en el... The elevator pitch is you get in the elevator, and you only have a few floors to tell someone your idea. Bueno, lo que le dicen a uno el elevator pitch en Estados Unidos es cuando uno se monta en el elevador y solamente tiene unos segundos para decirle a la persona que en el elevador con uno cuál es la idea. So I get in the elevator, and the guy recognizes me, and he says, "You're the vegan, right?" Entonces yo me monto en el elevador y el muchacho me reconoce y me dice, usted es el vegano, ¿cierto? Because he knew that already. You know how you know if someone's a vegan. Porque ella sabía eso, porque ustedes saben cómo sabe si alguien es vegano. So, you know, don't worry, they'll tell you. Que no se preocupen, que ellos le van a decir. So he says, "All right, well, why be vegan?" Entonces él le dice, bueno, ¿por qué ser vegano? My friend, I'm so happy I found a lifestyle and a diet. Amigo, yo estoy tan feliz de haber encontrado un estilo de vida y una dieta. I'm just so happy I found a diet where I feel better. Estoy muy feliz con una dieta en la que yo me siento mucho mejor. I solved some of my health problems. My mind is clearer. I feel we'll live in a better society and will help save the environment. Me siento mucho mejor de salud. También mi mente se siente mucho mejor y puedo, también parte de We'll la live in vivimos kinder society. en una mejor sociedad y puedo estar ayudando al ambiente. The elevator gets out, and I gave my elevator pitch. But Bueno, y entonces se abre el elevador y ya di mi charla en el elevador. the next day, the elevator was broken, Pero el próximo día se dañó el elevador. and I see another guy come down. He also knows I was a vegan because I told him. Y este otro muchacho lo veo bajar y él también ya sabía que yo era un vegano porque yo le dije. And he's running down the stairs to make a meeting. Y entonces está corriendo por las escaleras para llegar a una reunión. And I'm cool customer. I don't run for nobody. I'm walking up the stairs. Bueno, y él no está corriendo, él va caminando por las escaleras. He says, "Hey, why be vegan?" Y entonces le pregunta, bueno, ¿y por qué ser vegano? And I say, "Because nothing tastes as good as vegan feels." Porque nada sabe más rico de cómo se siente ser vegano. So, ladies and gentlemen, in conclusion, nothing tastes as good as vegan feels. And that, ladies and gentlemen, is total health from a vegan perspective. Thank you so much for your attention tonight. Nada se siente mejor a como nada sabe tan rico
como se siente ser vegano. Y esta es la conclusión para nuestra charla de hoy. La salud total desde una perspectiva vegana. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. I have a wireless microphone, and I would like to, if we could pass it around, if anyone has a question or comment, we can work off that microphone, right? Sí. Okay. Tengo una Who's pregunta first? para que pasen Who has a micrófono, question? los que tengan alguna pregunta. Yes, sir. Hello. Slowly on the path of becoming a vegetarian, and so when I'm stopping eating meat for like a week, and I eat meat for one time, obviously I see the energy slow down for sure. But I see the thought pattern changing. The what? Thought pattern. Thought pattern. Yeah. So like more negative and more like yeah after. Like I'm having a break on meat for a week, eat meat one time, and then I see the thought pattern changing. What is the thought pattern? Just like negative self-talk about like the day-to-day life. So meat is negative, or the plants are negative? Meat. Okay. So what I'm saying, I just want to wonder if you have any more information about like studies on that, or like any correlation to the fact that we're eating like a dead animal is affecting our thought pattern. Okay. Él dice que bueno, cuando él se empezó a volver vegetariano, él empezó a ver la diferencia no solo en la energía, sino en su manera de pensar. Entonces le pregunta a Phillip que si hay algunos estudios sobre eso. So my question, I'll keep it on just the physical science stuff. So I think that's where you're coming from. Bueno, que lo va a dejar con, o sea, le hacer una explicación desde la parte física, que es como lo que él le está entregando. Remember the part in the presentation we talked about our mental health and the brain-gut connection? ¿Recuerdan la parte de la presentación donde hablamos de la parte mental y de la conexión entre el cerebro y el intestino? So you can go tonight to www.nutritionfacts.org, just like it sounds, one word. Puede ir a este website, nutritionfacts.org. She knows. And you can, Dr. Greger's lectures on the bad bacteria that comes from rotting, decomposing flesh. Y puedes verla, ahí hay una conferencia del Dr. Michael Greger sobre las bacterias malas, las bacterias nocivas que se forman en el intestino después de no consumir carne. It literally makes us unhappy. Y, literalmente nos vuelve infelices, nos vuelve deprimidos. But also, I'll say this word, probably the same as Spanish, euphemistically. You know this word? Like symbolically, my friend. Simbólicamente. When we're eating the flesh of a sentient being that would do anything to not have that final bad day that they had. When we're basically eating the pain, the fear, the misery of the animal that was produced on the plate through violence. O sea, nosotros también cuando estamos consumiendo animales, estamos consumiendo esa energía que ellos tienen en el momento también de que los matan. Esa energía de dolor, de tristeza, de desesperación. And remember we talked about disconnectedness. The whole system, the whole food system depends on us being disconnected from what's going on. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de desconexión? También todo este sistema depende de lo que es la desconexión. And I gotta tell you, awareness is a bitch. It's not for everybody. Awareness sucks. It's not for everybody. And once you become aware about these things, the animal foods are really not food anymore. Cuando tú ya estás alerta, cuando tú ya aprendes o entras en otro estado de conciencia de esto, tú ya aprendes a identificar que ya la comida no es alimento para ti. La comida, los animales no son alimento para ti. Anybody else? ¿Alguien más tiene una pregunta? Okay. Oh, wait, in the back, Chris. Yes, sir. So, some people's standpoints against veganism might be that it's too expensive or whatnot. What do you have to say about that? Mucha gente dice que de pronto el veganismo, o sea, para ser vegano es económicamente muy costoso. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? I love that question. They're going to think you're a plant, especially since I know you. I love that question.
A él le encanta esa pregunta. I'll give you the smart ass answer. You ready? If you think veganism is expensive, you should try disease, cancer, catastrophic and chronic diseases. Si tú piensas que el veganismo es costoso, deberías entonces empezar a tratar lo que son las enfermedades catastróficas. But two more things. Pero dos cosas más. If you do vegan the right way, it's so cheap it will solve world hunger tomorrow. Si tú practicas el veganismo de manera correcta, vas a ver que es tan económico, tan barato que se acaba el hambre del mundo mañana. A mother can feed her whole family with beans and sprouts and these kinds of things that come in bulk with the highest level of nutrition for the lowest possible price. Una madre puede alimentar a toda su familia con frijoles o con germinados, vegetales que tienen muchísima nutrición y que es lo más barato que hay. It's just we have it in our head to go to Whole Paycheck in the United States, Whole Foods, this fancy grocery store we have, and they make prepared foods, and it's very expensive. Lo que pasa es que nosotros, pues, por lo menos en Estados Unidos, vamos a un sitio que se llama Whole Foods y la verdad, pues allá es, como dicen, hay que dar todo el chequecito entero porque allá sí es muy costoso. But lastly, Pero como último, when this vegan movement gets to the tipping point, when more and more people become vegan, guess what's going to happen to the price? pero, cuando este movimiento vegano se vuelva más grande y mucha más gente entre en él, pues, ahí ven qué va a pasar con los precios. The fourth thing, La cuarta cosa. great book called Meatonomics. I don't know if they talked about it there. Meatonomics. Meatonomics. Like economics. Pero como economía de la carne. Yeah, Carnonomics. It talks about the externalized cost of the meat industry. Eso habla sobre los costos externos de la industria de la carne. A pound of beef should cost, I think it's $50 or $60 if they actually calculated and charged the correct price. Una libra de carne debería costar en Estados Unidos entre 50 y 60 dólares si de verdad le incluyeran todos los costos que están asociados a la producción de esa libra de carne. One of the reasons is the federal government does not charge the cattle ranchers for the cows to be on federal government land. They get handouts. Una de las razones es que allá, pues, el gobierno no les cobra mucho de los granjeros, de los finqueros, por utilizar las tierras que son del gobierno para crecer, pues, para mantener ahí el ganado. So to sum up your question back to the beginning, what I said, it's expensive to be cheap. Not just with your food. Es mucho, para responderte a tu respuesta, es mucho más costoso It's expensive to be cheap. El no querer ganar. Es ser amarrado, sí. Es más costoso volverse amarrado. Wow. Eso es lo que te Okay, anybody, thank you for your question. Anybody else? Yes, sir. What are your thoughts about GMO soybeans and products that may decrease our health? Do you use them? ¿Cuál es su opinión sobre los alimentos genéticamente modificados, sobre la soya y usted los usaría? GMO stands for God Move Over. Quiere decir, God move over, como que dice que Dios me va a hacer para un ladito. And no, we didn't touch on GMO because simply time. I'm here talking about veganism, but you're right. GMO products are very harmful. Bueno, yo no he tocado ese tema porque, pues, por el tiempo, pero sí, usted tiene razón, ellos, los GMOs o sea, alimentos genéticamente modificados, de verdad que son muy dañinos. But the thing about GMO soy, most of the GMO products go to feed the animals. La mayoría de esos alimentos genéticamente modificados se usan es para alimentar a los animales. So that's another factor. Thank you for the Entonces, question. ese es otro factor. I think we'll do one more question. Anybody else? Yes, yes, Miss Lauren. And then maybe we'll do you. Thank you. So for the people who want to find out more information about veganism, they're new at it, Para la gente que quiere tener más información sobre el veganismo y que sea nueva, para and they eso, like to read, y que les what gusta kind leer, of books or even
movies, documentaries would you recommend? ¿Qué libros o qué documentales nos recomiendas? Okay, let's start with number one. Like, you walk out here like, oh my God, I want to eat vegan. Bueno, ustedes salen de aquí caminando y piensan, bueno, yo quiero comer de manera vegana. And by the way, Betty's Bowls is my regular spot. They have the power bowls, the smoothies, the juices, and the avocado toast is the best. Y que aquí Phillip es pues uno de mis tres favoritos. Aquí tienen los smoothies, los bowls vegetarianos y la tostada con aguacate, que me encanta. But you want, and I was telling you this earlier today. Everybody should download the Happy Cow app. Todo el mundo debe de bajar en su celular la aplicación Happy Cow. Wherever you are in the world, you press a button, it tells you the vegan restaurants. Donde quiera que estén en el mundo, van a esa aplicación y les va a mostrar un santo de los restaurantes veganos. Or the vegan or the restaurants with vegan options. O los restaurantes con opciones veganas. As far as books go, the Bible that started it all is the China Study. En cuanto a los libros, la Biblia que empezó todo esto se llama El Estudio de China. But if you didn't want to read 600 pages, Pero si no quieren leer 600 páginas, you watch basically the documentary from it is Forks Over Knives. el documental que surgió de este estudio se llama Forks Over Knives, que quiere decir como los tenedores sobre los cuchillos. And then, of course, Cowspiracy. También está Cowspiracy, eso significa, no sé cómo se llama, como cuenta en español, se llama la conspiración de las vacas. Sí, eso se traduce. Last but not least, what the hell? That's it. What the hell? What the hell? And Como que hay con la salud. you would be Pero fully ellos versed on what's going on. están en Netflix. And okay, you had a question? Oh, okay. Anybody else? ¿Alguien más? Did you guys have a good time? Did you learn some things? Que si la pasaron I hope bien, you did. aprendieron I algunas hope you cosas. did. It was a real honor to be with you tonight and share the vegan message. Thank you so much. Fue un gran honor estar con ustedes y compartir el mensaje vegano. Muchas gracias. Even the dog likes it. Así al perro le gustó. Dog.